Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, de nueva cuenta, reunidos para meditar en la palabra de Dios. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos la respuesta para absolutamente todas nuestras necesidades y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios diariamente. Por eso es la palabra de Dios y conforme lo hagamos, vamos a ir descubriendo que es verdad y que podemos ver cualquier situación que atañe a nuestra vida, podemos encontrar la solución en la bendita palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un nuevo tema. Este tema nos habla de un error que nosotros debemos de evitar y en el cual mucha gente cae, gente que conoce, gente que no conoce de la escritura, de la palabra de Dios, cae en este gran error. Y por eso hoy queremos hablar de esto. Este tema tiene por nombre no poner la mirada en el hombre. Y bueno, vamos a ver conforme a lo que nos dice la palabra de Dios que esto es algo común en la escritura y también es común en nuestros días. ¿Cuántas personas usted conoce o le ha pasado a usted mismo? Quizás en un inicio, sobre todo cuando usted está conociendo de la palabra de Dios, que de repente usted pone la mirada en alguien que conoce, alguien que quizás está encumbrado, algún líder, algún, alguna persona que le compartió a usted de la palabra de Dios, inclusive algún pastor, alguna persona quizás encumbrada y usted empieza a ver que esa persona pues no se conduce correctamente, que quizás tiene errores. Y también lo que sucede, por lo cual es este tema, es que muchas veces cuando vemos alguna actitud en alguna persona que no es la correcta y que se acomoda a lo que me gustaría a mí hacer o hacia mi manera de vivir, pues debemos de evitar estos errores, queridos amigos. Debemos siempre de basarnos en la palabra de Dios, porque también cosa contraria, podemos ver defectos, situaciones en alguna persona con conocimiento de la palabra de Dios y nos empezamos a desanimar, podemos pensar, no, pues es que la palabra de Dios no sirve, mira, mi hermano, mira mi hermana, mira el líder, mira el pastor, no, la palabra de Dios no me convence. Y eso es un gran error, queridos amigos, eso es un gran error, porque la misma palabra de Dios nos advierte que todos fallamos, que todos cometemos errores, pero Dios no los comete. Y el hecho de que cualquier persona podamos cometer errores, eso no quiere decir que la palabra de Dios no funcione. Y también caso contrario, podemos ver alguna actitud en alguna persona, en algún hermano en Cristo, en algún líder, en algún pastor, algo que quizás pues no es muy correcta esa actitud y se nos acomoda un poquito a la carne o se nos acomoda un poco a nuestra manera de vivir y entonces muchas veces decimos, mira, pues si esta persona lo hace y a mí me compartió la palabra, pues ha de estar bien. Si el líder lo hace y pues ha de estar bien. Si mira, el pastor ve lo que hace, pues entonces está bien. Y eso también es un error. Tanto en un extremo de cosas que veamos que no son correctas, como también actitudes que tampoco son correctas, pero que se acomodan a lo que yo quiero hacer. Eso es siempre incorrecto. Por eso nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios, que es infalible. Dice la bendita palabra de Dios que no hay una sola persona que sea buena. Todos necesitamos de un Salvador, todos fallamos, todos cometemos errores. Y vamos a ir a una cita de la palabra de Dios, porque como veíamos en la palabra de Dios encontramos todo lo que debemos de hacer, encontramos casos, encontramos situaciones, ejemplos que nos sirven para nuestra vida diaria. Toda la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos aprender para no cometer los errores que se cometieron o seguir los ejemplos que sí convienen
que son conforme a la palabra de Dios, pero nunca seguir un mal ejemplo. Por eso este tema tiene por nombre no poner la mirada en el hombre, porque tarde o temprano nos vamos a desilusionar o vamos a poder tomar una actitud para nosotros que nos conviene, pero que no se ajusta a la palabra de Dios. Si usted pone la mirada en cualquier persona, tarde o temprano usted va a caer en un error. Usted tiene que poner su mirada en la palabra de Dios, entendiendo que todos fallamos, que todos cometemos errores. Y eso no quiere decir que la palabra de Dios no dé fruto, sino que pues todos fallamos. Vámonos a la bendita palabra de Dios, una cita que quizás usted ha escuchado, que es el libro precioso de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice este versículo. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, el segundo de los profetas mayores, conforme al orden que tenemos en la Biblia hebrea. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver qué me dice a mí, recordando que toda la palabra de Dios es para mí. ¿Listos? Dice así el versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Nos dice aquí la palabra de Dios que nos dice Dios, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, si nosotros ponemos nuestra confianza en el hermano que nos compartió y de repente vemos que falla y decimos, bueno, pero pues si él me compartió a mí de la palabra de Dios y veo esta actitud, veo que miente, veo que habla mal de los demás, y muchas veces yo puedo desilusionarme, puedo decir, no, mejor no, la palabra de Dios no. Sí, por un mal testimonio. Pero aquí nos dice, queridos amigos, que no debemos de poner la mirada en ninguna persona, porque todos fallamos, tarde que temprano. Si usted pone la mirada en cualquier persona, tarde o temprano usted va a ver un defecto y eso puede desilusionarlo y pensar que la palabra de Dios no es fiel, no es verdadera, no da un fruto abundante. Y eso es un error. Aquí la palabra de Dios nos lo dice: maldito el varón que pone su confianza en un brazo de carne y no en Jehová, en nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios, obviamente, de que todos los grandes personajes fallaron, pero Dios nunca falla. Su palabra es eterna, su palabra es eficaz, su palabra no falla. Entonces, el propósito de este tema es que no pongamos nosotros nuestra mirada en nadie, sino solamente en la palabra de Dios, y eso nos va a llevar a ser constantes en la palabra, y si vemos algún defecto en alguna persona, orar por ella para que entonces esa persona se fortalezca y siga adelante. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a este respecto. Y nos vamos a ir aquí mismo, en este libro de Jeremías, pero nos vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3 del libro de el profeta Jeremías, que fue realmente el último de los profetas antes de la cautividad, por la dureza del corazón, porque el pueblo de Israel endureció su corazón, y en vez de poner su mirada en Dios y en su palabra, empezó a poner su mirada en el templo, empezó a poner su mirada en otras cosas que no era la bendita palabra de Dios, y también pues se desviaron. Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 10. ¿Listos? Vamos a comenzar a leer en el versículo 6 y hay un pequeño subtítulo
que algunas Biblias tienen arriba de este versículo 6, que dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá. Recordemos que la nación de Israel estaba dividida entre el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Esto por la desobediencia de Salomón. Bien, versículo 6 dice: me dijo Jehová, aquí se lo dice al profeta Jeremías, me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, el reino del norte? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Aquí esta fornicación se refiere a la infidelidad hacia otros dioses del pueblo de Israel. Y recordemos que hoy nosotros podemos tener otros dioses. ¿Cuáles son? Todo lo que nos roba del tiempo que debemos dedicarle a Dios pueden ser dioses falsos. Puede ser el televisor, puede ser el trabajo, pueden ser tantas cosas que tengamos nosotros en primer lugar antes que a Dios, como nos lo dice su bendita palabra. Versículo 7. Y dije, dice el Señor, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, el reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. El reino del sur, Judá, se empezó también a contaminar de la idolatría que había en el reino del norte, en Israel. Y dice que ni aun viendo cómo Dios se retiraba de darle ese cuidado y esa protección a Israel, ni aun viendo eso, se arrepintió. Versículo 9, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, hablando de las imágenes que se hacían de otros dioses. Versículo 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Se fija que aquí están todos los ejemplos? Aquí nos dice que Judá no se volvió de corazón sino fingidamente. Y esto sucede cuando el arrepentimiento no es verdadero y cuando tenemos un arrepentimiento por temor a la consecuencia, pero no por temor de ofender a Dios y de dejar de obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces aquí vemos que Judá, que era el reino del sur, vio la idolatría que estaba cometiendo Israel, el reino del norte, y en vez de alejarse y en vez de exhortar, como aquí vemos que Jeremías exhortaba al reino del sur de Judá, no se arrepintió, antes cayó en esas mismas abominaciones y en esas mismas fornicaciones, teniendo otros dioses. ¿Sí? Entonces aquí vemos inclusive como nación. ¿Y qué podemos decir de nuestros tiempos? Que muchas veces nosotros como naciones, como países, aprendemos modas que no son agradables a Dios en vez de regirnos por la bendita palabra de Dios. Y vamos a ver otros ejemplos de esa contaminación por esos malos ejemplos de otras personas, que en vez de nosotros hacer, digamos, el contrapeso, muchas veces podemos hacernos a esas malas maneras porque vemos que alguna persona lo hace, alguna persona que tiene conocimiento en la palabra lo hace y nosotros en vez de guiarnos por la palabra de Dios, en vez de orar por esa persona para que corrija el rumbo, en vez de hablar previa oración con esa persona, oye, mira, yo veo esta situación que no es conforme a la palabra de Dios, a ver, vamos platicando, vamos dialogando, ¿cómo ves tú? Te lo digo en el amor de Cristo. No, muchas veces nosotros o seguimos los malos ejemplos o dejamos y abandonamos el camino de la palabra de Dios por un mal testimonio. Entonces nunca debemos de poner la mirada en las personas. Las personas vamos a fallar
inevitablemente. Y cuando nosotros tenemos esta óptica, realmente ya va a ser muy difícil que alguien nos mueva de nuestra fe, y eso lo establece la bendita palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo de esta contaminación. Y nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 19. El libro de Génesis, capítulo 19, vamos a comenzar a leer en el versículo 30. Génesis, capítulo 19, vamos a comenzar a leer en el versículo 30. Aquí, ¿cuál es el contexto? ¿De qué vamos a hablar? Aquí, por la maldad, porque a través de esos malos ejemplos, Sodoma y Gomorra se contaminaron totalmente al grado de que no había allí 10 personas justas para que Dios no destruyera dos ciudades tan grandes. No hubo arrepentimiento, la gente no quiso arrepentirse, no escuchaban a la predicación de Lot, ni siquiera los yernos de Lot, ¿sí? Quisieron y salir con ellos. Antes se burlaban de Lot y de sus dos hijas. Entonces, bueno, aquí salen y estaba ya Lot y sus dos hijas, porque la mujer de Lot había vuelto su mirada atrás, añorando lo que habían dejado ahí, y el ángel les advirtió, y la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Entonces vamos a ver aquí qué sucede con Lot y con sus dos hijas, habiendo ellos estado morando en una ciudad tan contaminada, esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos habitaban ahí, era una contaminación tremenda. Entonces quizás ellos debieron de haber salido con anticipación, pero pues tenían allí muchas riquezas. Solo Dios sabe la razón por la cual ellos continuaron ahí, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucedió. Dice versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Algo abominable. Pero ellos estuvieron viviendo muchos años en unas ciudades totalmente corrompidas. Versículo 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y si usted sigue leyendo aquí en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de las constantes luchas y batallas que el pueblo de Israel tuvo contra los amonitas y contra los moabitas por esta situación. Vemos esa ley universal que Dios establece desde la creación del mundo, que es la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Entonces vemos esa contaminación. En vez de haber puesto su mirada en las leyes de Dios y haberse tenido paciencia y haberse acercado a ciudades, alguna ciudad habitada, ¿verdad? Ya después de esta situación, de esta destrucción, podían haber ido quizás a pedirle ayuda a Abraham, y porque eran parientes, y quizás las dos hijas de Lot pues podían haber
conseguido marido de la misma tribu de Abraham, pero no lo hicieron así porque ya tenían una mente contaminada por haber puesto sus ojos en esas dos naciones tan depravadas. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué tanto me cuido yo de esa contaminación? De no poner mi mirada en las personas, sino solamente en la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, quizás ya conocido también por algunos de nosotros, también aquí mismo en el libro de Génesis, pero vamos a ir al versículo 37. Libro de Génesis, capítulo 37, como muchas veces cuando la mayoría, fíjese, cuando la mayoría se concerta para hacer algo malo, y esto no estamos hablando de personas que no conocen de la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Quizás en su iglesia, en su congregación o en su grupo de amigos, usted escucha que están hablando mal de alguien a sus espaldas, y muchas veces nosotros, en vez de hacer un comentario para que precisamente eso no se lleve a cabo, saben que pues la persona no está presente, conforme a lo que dice la palabra de Dios, yo pienso que pues hay que hablar estas cosas en presencia de esta persona para pues dar algún buen consejo. Muchas veces nosotros participamos, nos dejamos envolver o nos da pena, como son varios, como son muchos, pues ¿qué van a decir de mí? Entonces muchas veces recuerde usted que cuando callamos estamos omitiendo algo, y dice la palabra de Dios en el libro del apóstol Santiago que aquella persona que puede hacer algo bueno, que puede hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta como una falta. Nunca podemos ser neutrales, siempre debemos defender los principios de la palabra de Dios. Y vamos a ver este ejemplo. En Génesis capítulo 37, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el contexto? Recuerda usted a José el soñador, que tenía el don por parte de Dios, no era un don de él, era un don de Dios. Cuando nosotros nacemos, pues si hay algo bueno en nuestra vida, viene por parte de Dios. Y Dios le había dado a José ese don de interpretar los sueños. Y eso causa envidia en sus hermanos, causa envidia. Y entonces los hermanos se concertan, se unen para darle muerte a José, imagínense. Pero obviamente Dios lo preserva, pero vemos que pues realmente entre los hermanos no hubo uno que dijera, no, esto que estamos haciendo no es conforme, no podemos darle muerte a nuestro hermano, no es correcto, no vamos a hacer nada de esto porque esto es contrario a lo que Dios nos enseña. Entonces vamos a ver aquí qué sucede. Entonces vamos a comenzar en el versículo 12. Dice así: después fueron sus hermanos, los hermanos de José, a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Parece que todos, parece que no hubo alguien que hiciera contrapeso. Aquí la pregunta para nosotros: ¿hago yo contrapeso? ¿O me da pena? ¿O me quedo callado? Versículo 19.
Dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, porque le tenían envidia. Fíjese. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Aquí Rubén fue el único, era el mayor Rubén. Entonces fue el único que trató de defenderlo, pero usted va a ver que después como que la mayoría ejerce presión, que no debe ser así en nuestras vidas. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que le había regalado su padre, que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, gracias a Dios. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vino un remordimiento y obviamente Dios tenía un plan y un propósito para José. Recordemos lo que nos dice la bendita palabra de Dios, que lo que el enemigo envía para destruir, Dios lo transforma en bendición, siempre y cuando pues estemos en ese camino angosto. Versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José adentro, y rasgó sus vestidos, porque al ser el mayor, pues le habían dado el encargo. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y bueno, ya conocemos la historia, cómo Dios preservó la vida de José de gran manera hasta hacerlo el segundo después de Faraón. Lo que el enemigo envía para destruir, Dios lo puede transformar en bendición. Entonces aquí vemos cómo ellos se concertan, cómo siguen ese mal ejemplo, cómo en vez de poner su mirada en Dios, ponen su mirada en su hermano José, en que le tenían envidia, etc. Y eso, el poner su mirada en las personas, que es lo mismo que poner la mirada en el problema, siempre nos va a traer consecuencias. Eso nos va a impedir servirle a Dios eficazmente. Si usted pone su mirada en la persona, tarde que temprano va a dejar de ayudar a esa persona, porque va a empezar a ver defectos en esa persona. Dígame usted si no es así. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Dios y debemos de tener compasión por las personas, porque todos fallamos. Cuidado, que el enemigo no ponga esa trampa en su vida, de poner su mirada en los defectos de las personas, porque todos fallamos, y eso lo va a llevar a alejarse de Dios, a alejarse del camino de Dios, a dejar de prestar ayuda a las personas. Y
Y usted se da cuenta que usted va a empezar a encontrar defectos en la mayoría de las personas porque todo lo tenemos. Y esa es una artimaña del enemigo que la utiliza desde que el maligno está aquí en esta tierra, ese mundo espiritual opuesto a Dios. Siempre o trata de que pongamos nuestra mirada en el problema, o trata de que pongamos nuestra mirada en la persona, en sus defectos, que tarde que temprano los vamos a hallar, y eso no es lo que debemos de hacer. Nuestro único ejemplo es Jesucristo, y Él veía con compasión a todas las personas, inclusive a las personas que lo crucificaron. Tenga cuidado, no endurezca su corazón, porque eso le va a evitar servir eficazmente a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. La palabra de Dios está llena de ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Nos vamos a ir al libro de Números. Aquí adelante. El libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16. Vamos a ver la rebelión de un varón, de un personaje de la Biblia, de la tribu de Israel, llamado Coré. Vamos a ver qué sucede, porque esto que le sucedió a él le puede también suceder a usted o a mí. Por eso debemos de aprender de la bendita palabra de Dios. Dice Números capítulo 16. Coré, hijo de Izar, aquí en el versículo 1, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Coré era de la tribu de Leví, que eran los que estaban encargados del sacerdocio. O sea, Coré se unió a otros personajes, dice, y que tomaron gente. Vamos a ver qué sucede. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés. Moisés, pues el líder escogido por Dios, que llevaba el rumbo, que estaba guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces se rebelan contra Moisés, dice versículo 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjese nada más. Y si usted no se pone listo, también a usted lo van a querer meter en la murmuración y en la cizaña. El enemigo es repetitivo y sigue haciendo sus mismas artimañas porque seguimos cayendo en la murmuración, en el chisme, ¿sí? Y aquí Coré junto, imagínese lo que es esta murmuración, junto a 250 de los principales varones de renombre del pueblo de Israel en contra de Moisés. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación? Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, o sea, refiriéndose a la congregación y también a esos 250 varones que habían ya sembrado esa inquietud. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, esos 250 se dejaron contaminar. Y en vez de poner su mirada, ya Dios ya había establecido su ley, ya Dios ya les había hablado, ya había hecho maravillas a través de Moisés, pero nunca falta una persona que esté inconforme. Nunca va a faltar en ninguna familia, en ningún grupo de trabajo, en ninguna iglesia cristiana. Nunca va a faltar alguien que está inconforme. Pero ese no es tanto el problema.
El problema es que nosotros nos dejemos envolver por la murmuración y por esa inconformidad. Y aquí fue lo que sucedió con Coré. No vamos a ahondar mucho sobre lo que sucedió, creo que ya nosotros sabemos. Para resumir, Moisés dijo, bueno, vamos hoy a saber del lado de quién está Jehová, traigan sus incensarios y el día de mañana Dios va a honrar, Dios va a definir a quién ha escogido, si a ustedes o a mí. Y va a ser algo que Dios no ha hecho jamás. ¿Y qué sucedió? Pues que a Coré y a todas esas personas que se dejaron envolver, que se dejaron caer de esa inconformidad, porque pues eran 250, Moisés y Aarón eran solamente dos, a veces nos queremos esconder en la mayoría, ¿verdad? Y en vez de poner su mirada en Dios, lo que decía su bendita palabra, pusieron la mirada en Coré, los convenció y se los tragó la tierra a todos. Se los tragó la tierra por no poner su mirada en Dios. Eso le pasó a Eva, por no poner su mirada en Dios, por no consultar a Dios de lo que le estaba diciendo la serpiente. Es algo que el enemigo repite y repite y repite y repite. Si Eva hubiera consultado a Dios, otra cosa sería hasta nuestros días, pero no consultamos a Dios, ponemos nuestra mirada en el hombre, en la persona, caemos en el engaño y hay problemas. Hay problemas. Todos fallamos. Si vamos a la palabra de Dios, Moisés falló. Y falló porque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Por un mandamiento que Dios le dio de hablarle a la roca, y Moisés tenía la costumbre de golpearla, pero esta vez Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés estaba muy molesto con el pueblo porque pues el pueblo era un pueblo rebelde, como nosotros somos rebeldes, y con ese enojo, con esa ira, quizás olvidó, desobedeció, pero en vez de hablarle a la roca, diferente a lo que había hecho anteriormente, la golpeó. Y de todo salió agua, pero por ese error que tuvo Moisés, no entró a la tierra prometida. Aarón también falló, nada más y nada menos que construyendo un becerro de oro. ¿Se fija usted? David, el compositor de casi la mitad de los salmos, también falló. Su hijo, el más sabio, también falló. ¿Se fija? Usted no puede poner su mirada en ninguna persona más que en Dios, ni en San Fulano, ni en San Perengano, porque sabemos que pues esas son tradiciones. Usted no puede poner su mirada en nadie más que en Dios. Todos los personajes, Pedro falló, Pablo perseguía a Cristo. Entonces todos los hombres, grandes personajes y grandes mujeres de la palabra de Dios, todos fallaron. Por eso nuestra mirada siempre debe de estar puesta solamente en Dios y en su bendita palabra. Vamos a otro ejemplo. Aquí mismo en el libro de Números vamos a ir al capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Dice Números capítulo 13, vamos al versículo 25. ¿Cuál es el contexto aquí? Nos habla de los 12 espías. Cuando el pueblo de Israel, guiado por Moisés, que había sido elegido por Dios, llegan a la tierra prometida, entonces escogen un varón de cada tribu. Recordemos que eran 12 tribus por los 12 hijos de Israel.
Entonces, uno por cada tribu, que eran 12, entonces van esos 12 espías a reconocer la tierra prometida. ¿Recuerda usted todos los portentos, todas las grandes maravillas que Dios había obrado? Las 10 plagas en Egipto, les faltaba agua en el desierto y de una roca hacía salir el agua. Recordemos que Dios abre el mar muerto para que pasara su pueblo, y cuando vienen los enemigos persiguiéndolos cierran el mar. Habían visto miles de milagros, les da a comer del maná del cielo, se enfadaron del maná y les da a comer, querían carne, les da a comer carne. Dios es todopoderoso, pero ellos olvidaban todo esto, y a nosotros no se nos debe de olvidar la palabra de Dios. No se nos debe de olvidar la palabra de Dios. Siempre hay que poner puesta nuestra mirada en Dios, no en el hermano, no en el líder, no en el pastor. Siempre debemos de poner nuestra mirada en Dios y en su palabra para no acomodarnos. Es que, pues fíjate que, pues tal persona, tal hermano, pues hace esto, pues ¿podré yo también? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, podemos encontrar ejemplos de todos. Entonces, vamos a comenzar aquí a leer Números capítulo 13, versículo 25. Ese es el contexto. Fueron a recorrer estos 12 varones, fueron a recorrer la tierra prometida, estos 12 espías, porque estaba llena de pobladores. Fueron a reconocerla y después de esos 40 días regresan. Vamos a ver qué sucede. Dice versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, estaba ansiosa todo el pueblo de Israel a ver qué pasa, cómo está la tierra prometida. Les enseñan del fruto. Versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, una tierra sumamente fértil. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres pobladores de muy elevada estatura. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, o sea, ellos en vez de poner su mirada en Dios, estaban poniendo su mirada en las ciudades fortificadas, y aquí está tal ejército, y aquí está tal pueblo, y este pueblo, o sea, en vez de poner su mirada en Dios, en todo lo que ya había hecho en esa tierra, ¿sí? Empezaron a poner su mirada en los pobladores, en los ejércitos, empezaron a poner su mirada en las personas, en el problema. Y entonces Caleb se da cuenta, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿En quién tenía puesta su mirada Caleb? En Dios. Decía, no, pero no pongas tu mirada en eso, ni que son gigantes, ni que están muy altos, ni que están ciudades muy fortificadas. Pon tu mirada en Dios. No lo pongas en las personas. Pon tu mirada en Dios. Eso les dijo Caleb. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, o sea, los otros 10, porque Josué también estaba de parte de Caleb. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ay, Dios mío. ¿Y Dios? ¿Y todo lo que había hecho? ¿Y esas 10 plagas? ¿Y cómo abrió el mar para que pasara su pueblo? ¿Y cómo les daba agua de una piedra?
¿Y cómo les daba a comer pan del cielo? ¿Y cómo les daba carne con todas esas codornices, con un viento recio y fuerte, y les dio a comer codornices? ¿Y eso? ¿Y eso? Se olvidaban de Dios, ponían su mirada en los gigantes, ponían su mirada en el ejército. Y entonces, pues, se olvidaban de Dios. Y dijeron, no podremos, porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Se olvidaron de Dios. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ponemos nuestra mirada en las personas y no en Dios, no en Jesús. Yo quiero ponerle un ejemplo. Usted imagínese que Jesucristo hubiera puesto su mirada en los discípulos. Imagínese. En vez de poner su mirada en Dios, en su Padre, hubiera puesto su mirada en los discípulos. Lo primero que Jesucristo hubiera hecho es quejarse con el Padre. Oye, mira nada malo lo que me das, pescadores sin cultura, no entienden, no tienen fe, me preguntan las mismas cosas varias veces. ¿Se fija? ¿Usted cree que Jesús no se impacientaba? Y lo vemos en la palabra de Dios, que es preciosa, es tremenda, ahí están todos los ejemplos. Por eso yo lo invito a meditar en la palabra de Dios, por eso es tanta la insistencia, para que usted conozca cada día más a Dios. Sí, por esa cita preciosa de Jeremías, que si queremos gloriarnos, que nos gloriemos de conocer y entender a Dios. Bien, entonces aquí el pueblo de Israel dice, pues no, murallas, se olvidaron de Dios. Pusieron su mirada en los gigantes y en los habitantes del pueblo. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, o sea, empezaron a atemorizar al pueblo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes, o sea, imagínense, ya los veían más grandes quizás de lo que eran, y sí eran hombres de elevada estatura, pero se olvidaban de todo lo que había hecho ya Dios. Y a veces a nosotros eso nos sucede. Nos olvidamos de Dios, de su palabra, que Dios es infalible, su palabra se cumple, su palabra es fiel y verdadera, lo hemos comprobado en nuestras vidas, pero ponemos nuestra mirada en las personas y nos desanimamos. O ponemos nuestras miradas en las personas y seguimos algún mal ejemplo. ¿Se fija? Es una artimaña del enemigo. No crea que es usted 100%. Es una artimaña que el enemigo utiliza. Y si usted le cierra puerta por un lado y si le cierra puerta por el otro, quizás por ahí, puede ser que esté insistiendo. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. ¿Se fija? Pusieron su mirada en los gigantes en vez de poner su mirada en Dios. Vamos a continuar aquí en el versículo 14. ¿Qué sucedió? Que hay un pequeño subtítulo que dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. Fíjese lo que le voy a decir. Si usted pone su mirada en la persona que le compartió de la palabra de Dios, si usted pone su mirada en el líder, si usted pone su mirada en el pastor o en cualquier persona, tarde o temprano usted se va a desanimar.
Y va a decir, no, no, Señor, no, 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 todos, nadie sirve, no, 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 Señor, no, usted se va a desanimar, eh, va a perder el gozo, va a perder la alegría, va a contristar al Espíritu Santo. Quizás inclusive usted diga, pues es que no hay nadie como yo. Todos fallan, todos fallan. No, no, no. Tenga cuidado, querida hermana, querido hermano. La palabra de Dios es infalible. Todos fallamos. Fíjese aquí lo que sucede. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense cómo se contaminó con el desaliento de esos 10 espías. Se desanimaron. Y cuando hay desánimo se pierden las fuerzas. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y fíjense el grado a lo que llegaron. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Fíjese el panorama. Están a las puertas de la tierra prometida, tierra que verdaderamente fluía leche y miel, como dijeron los mismos espías. Pero fue tanta la situación de poner su mirada en las personas y no en Dios, y en su poder, y en su infalibilidad, ¿sí? Que se desanimaron al grado de decir, ojalá nos tragara la tierra, ojalá nos muriéramos, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, olvidando todo lo que Dios había hecho. Yo aquí quiero decirle a usted una cosa. ¿Se ha olvidado usted de todos los milagros, de todas las bendiciones que Dios ha dado en su vida por poner su mirada en alguna persona o en el problema? ¿Se ha desanimado y ha olvidado todas las bendiciones? Que esta es una situación pasajera, que debemos de humillarnos ante el Señor. Insistimos, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus faltas y sanaré su tierra. Dios está siempre con nosotros. Pero aquí estos 10 pusieron su mirada en los ejércitos, en las ciudades fortificadas, en esas personas de elevada estatura, y no nada más estos 10 contaminaron a todo el pueblo, al grado que este pueblo se rebela contra Moisés, se rebela contra Aarón. Se ponen a llorar y a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá nos muriéramos aquí ahora. Fíjese lo que puede ocasionar en su vida o en mi vida si yo pongo mi mirada en las personas. Tarde o temprano vamos a encontrar algo, alguna falla, nos vamos a desanimar y vamos a empezar a acrecentar los defectos en esa persona, olvidándonos de lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, llegaron al grado de quererse regresar. Olvidaron las maravillas, los portentos, todo lo que Dios había obrado, lo olvidaron. Pusieron su mirada en esos gigantes, pusieron sus miradas en las ciudades fortificadas, pusieron su mirada en el problema y se olvidaron de Dios. Y esto les causó un desánimo tal que ellos querían regresarse.
a Egipto. ¿Y qué es Egipto? Es la esclavitud. ¿Y qué es lo que eso puede traer a nuestras vidas? Que por poner nuestra mirada en alguna persona, o en el problema, nosotros muchas veces deseemos volvernos a nuestra vida pasada y que digamos, no, pues es que pues antes no me iba mal, antes pues yo estaba así, podía ir a las fiestas, podía ir a las pachangas y ahora pues no puedo y pues no, como que pues mejor me regreso. ¿Se fija? Esa artimaña por dejar de poner nuestra mirada en Dios. Esto le sucede a la persona que va comenzando, esto le sucede a la persona que tiene tiempo, esto le sucede al líder, esto le puede suceder al pastor. Esto le puede suceder a cualquier persona. Si yo pongo mi mirada en las personas, las voy a dejar de ayudar. Las voy a dejar de ayudar. Si yo pongo mi mirada en alguna situación indebida que se acomoda a mi carne, de alguna persona, de algún líder, mira, pues es que pues el líder lo hace, pues yo también lo voy a hacer. El pastor lo hace, yo también lo voy a hacer. No, usted no debe de hacer eso. Si es en contra de la palabra de Dios, usted no debe de hacer eso. Pero tampoco debe de criticar, debe de murmurar. Usted debe de orar y en el amor de Cristo hablar con esa persona, como le gustaría, aplicando la regla de oro, como le gustaría que hablaran con usted. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos en Cristo, querida persona que me escucha, no se desanime, no ponga su mirada en las personas, no ponga su mirada en el problema, no ponga su mirada quizás en la persona que le compartió de la palabra de Dios. A lo mejor sigue firme, a lo mejor no sabemos, quizás se desvió en el camino y esto puede desanimarnos para impedir que nosotros demos ese fruto que Dios demanda de nuestras vidas. Nuestra mirada, como en el caso de Jesucristo, siempre debe de estar puesta solamente en Dios. Y si nuestra mirada está puesta en Dios, vamos a sentir esa fuerza, vamos a sentir esa fortaleza y nuestro paso va a ser firme, porque estamos fundados en la roca, no olvidamos, como dice el Salmo, no te olvides de sus beneficios. Entonces nuestra mirada siempre debe de estar solamente puesta en Dios y no en las personas, porque todos fallamos. Esperamos que este tema haya sido de bendición y si ha sido de bendición para su vida, compártalo con algunas otras personas que usted piensa que pueden tener este mismo problema, esta misma situación. Que Dios los bendiga grandemente.